comienza a orar. Y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Algunos de los conocedores dicen de que no se trataba de sí. Algunos de los intérpretes de la palabra decían de que no se trataba solamente de la agonía que él iba a sufrir en el Calvario, sino que él estaba hablando del momento donde él iba a llevar el pecado de todo el mundo, y que la presencia y la paternidad de Dios a causa del pecado iba a ser distanciado la presencia del Dios viviente. Marcos capítulo 14, a la altura del verso 32. ¿Lo tienen? Vamos a honrar a los tres grandes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vinieron pues a un lugar que se llama, ¿cómo se llama el lugar? Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo ¿a quién? Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y ¿qué? Y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas me son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Verso 37. Vino luego y halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban ¿qué? Dígalo de nuevo: los ojos de ellos estaban ¿qué? Cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Padre, te damos gracias, Señor. Honramos tu nombre, Señor. Invocamos el espíritu de la palabra, Señor, y pedimos que tu presencia pueda ministrar los corazones, Señor. Que tu palabra pueda ser revelada, Señor, conforme a como se ha sido enviado, Señor. Y que tú puedas levantar, fortalecer, Señor, y dar vida, Dios mío, en medio de tantas circunstancias adversas, Señor. Te lo pedimos ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le da un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Pueden tomar sus asientos. Quiero ministrar en esta hora, pero quiero que me tengan paciencia, porque tengo que dar algunas bases antes de poder entregarle el mensaje.
Desde el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, desde la caída del hombre, Dios estableció un diseño de cómo iba a ser el cordero. La Biblia dice de que Abel, uno de los primeros moradores de la tierra, dice de que cuando fue a llevar ofrenda al Dios viviente, dice de que Abel era un pastor de ovejas. Y es impresionante que Abel había traído a ofrecer a Jehová Dios una ofrenda, un cordero, de los primogénitos que tenía en su rebaño, de lo más hermoso, un cordero que no tiene defecto, haciendo esa alusión a ese cordero que había de venir. Pero hay algo aquí que me detuvo en esta historia, que me puso a pensar. La Biblia dice de que el primer Adán fracasó en el Edén, y Dios tenía que tomar un cuerpo conforme a Primera de Corintios capítulo 15 del verso 45 en adelante. Habla de que había que venir un segundo Adán. Pero este Adán no podía venir de forma espiritual, tenía que venir como el primer Adán, tenía que tener cuerpo, tenía que tener una estructura para poder revelarse a la humanidad. ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¿Cuántos están aquí en esta hora? La Biblia señala entonces de que a través de todo este tiempo el pueblo, Dios estableció de que tenía que hacer un cordero con toda la tipología del Cristo que había que venir. La Biblia dice que en Isaías presenta al Cordero de Dios como el ungido de Dios, que iba a romper los yugos, que iba a pudrir los yugos. En el Nuevo Testamento la Biblia lo representa o lo presenta como el Cordero de Dios, que va a quitar el pecado del mundo. Juan lo presenta como el Verbo. En el primer libro de Juan, San Juan capítulo 1, dice de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero lo más impresionante de esto, que en el verso 14 dice de que el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se materializó. Había que materializarse. Tenía que venir el segundo Adán. Y dice la Biblia de que él habitó entre nosotros. Se hizo humano. Se despojó de su gloria. Descendió para poder cubrir la necesidad del hombre que un día perdió en el Edén. Alguien aquí, por favor. Pero aquí en este capítulo muestra una faceta de Jesús en el Getsemaní. Getsemaní, dice la escritura, de que no solamente es un lugar donde se prensa y se saca el mejor aceite. Hay otro aspecto en el Getsemaní que quiero explicar antes de llegar al punto donde quiero presentarle en esta hora. La Biblia dice de que Jesús llega a este lugar porque era el lugar habitual de Jesús. Era el lugar donde él iba a buscar refugio, donde iba a orar para poder doblegar la naturaleza humana que tenía. Y dice la Biblia de que estaba llegando su momento. Estaba llegando en el momento cumbre donde Jesús iba a ser entregado para poder salvar a la humanidad. Alguien aquí, por favor. Y dice de que él llega al Getsemaní. Y cuando llega con los discípulos, él se aparta y se lleva a 3 de los más allegados a él. Y él comienza a hablar con sus discípulos y a expresarle la angustia que tenía por dentro. Y hay momentos que nosotros tenemos aflicciones y deseamos tener a alguien que podamos compartir esa aflicción. Queremos tener a alguien con que podamos hablar y esa persona pueda entender la situación que estamos pasando. Eso estaba sucediendo en el Getsemaní. Era la escena que había en el lugar. Alguien aquí, por favor. Y dice de que en esa angustia ahora
Él le dice a los discípulos: mira, quédense aquí. Pero se lleva a los más allegados, porque son los que tenían más confianza. Es lo que a él le había dado una palabra, se le había revelado en aquel momento. Era aquellos que él se separaba para hacer alguna misión X. Y dice de que se separó de ellos y va a orar. Comienza a orar y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Algunos de los conocedores dicen de que no se trataba de sí. Algunos de los intérpretes de la palabra decían de que no se trataba solamente de la agonía que él iba a sufrir en el Calvario, sino que él estaba hablando del momento donde él iba a llevar el pecado de todo el mundo, y que la presencia y la paternidad de Dios a causa del pecado iba a ser distanciado la presencia del Dios viviente. Y ahí está Jesús. Y dice de que cuando él llega ahora, y esto me impresiona, porque hay algo aquí que me rompe la cabeza. Dice de que cuando él llega, él se dirige a Pedro. Y cuando él se dirige a Pedro, en la gramática aparecen 2 puntos y después dice Simón. Y cuando en la gramática se habla de 2 puntos, es que se quiere aliar la frase que sigue con la frase anterior. Y lo que Dios está diciendo en la escritura es que Dios le estaba hablando a Pedro y le estaba diciendo: la naturaleza de Simón no quiere servir a Dios. La naturaleza de Simón no se quiere apegar a Dios. Y Jesús le dice: Simón, duermes. Yo vengo a hablarle a los Pedros, porque hay momentos que los Simones se levantan y no quieren servir a Dios. Hay momentos que el Simón, el que fue transformado, no quiere adorar a Dios. Hay momentos que el Simón se quiere descarriar, pero hay que hablarle al Pedro, al que Dios le dio la palabra, al que Dios le dijo: tú eres Simón, pero ahora te digo que eres Pedro, y sobre la roca, ay Dios mío, yo vengo a decirlo a los Simón, que hay una palabra dentro de ti, hay una eternidad dentro de ti. Por eso Jesús le dijo: a la verdad los Pedros quieren servir a Dios, pero los Simones se oponen. Yo vine a hablarle a Pedro hoy. Yo vine a hablarle a gente de promesa hoy. Yo vine a hablarle a alguien que Dios le da una promesa. Pablo dijo: yo golpeo mi cuerpo cada día. Vamos a agarrar a Simón. Dile: no es lo que tú quieres, no es lo que tú quieras hacer, hay que obedecer. Alguien puede golpear a Simón y decirle: Simón, no es lo que tú quieres, es lo que ya Dios ha dicho acerca de ti. Vamos, te voy a dar un momento para que adores a Dios, hombre. Hay que los Pedros se levanten y adoren a Dios. Yo quiero un Pedro que tiene una promesa. Vamos, ¿dónde están los Pedros? Tú eres Simón Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Habrá un Pedro aquí en esta hora. Habrá alguien que tiene una promesa. Habrá alguien que pueda decirle a Simón: tú no mandas, manda el Espíritu, no la carne. El Espíritu de la verdad está impuesto. Ay, Dios mío. Hay que encarrilar a los Simones. Son los tipos de personas que tienen una promesa, pero Simón lo está alando. Alguien aquí, por favor. Y era necesario. La Biblia dice de que luego Jesús le habla a Simón. Eso me partió la cabeza. Porque los Pedros son los que tienen la promesa,
Los Simón necesitan ser transformados. Y hay Simón que están pataleando, que no quieren ser transformados. Agárralo por la camisa, agárralo por el cuerpo. No sé cómo lo va a agarrar, pero dígale, sométete aquí. Hey, yo golpeo mi carne día a día. Ponle en sujeción. Hay veces que se le sale a uno los Simones. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Dios mío. Esa es una de las primeras características. La fase primera del Getsemaní es la negación y la obediencia de Cristo Jesús ante su Padre. Él clama al Padre y él dice que él sabe que el Padre puede hacer todas las cosas, pero él tenía una misión. No es que él no quería ir a la cruz, es lo que no quería, que le faltase la presencia de Dios cuando iba a llegar al Getsemaní. Una de las cosas que me llamó la atención en este capítulo es que Jesús comienza a orar, pero él no hace repetitivas y vanas palabras. Él comienza a orar y dice de que una y otra vez él repetía las mismas palabras. En el libro de Lucas lo demuestra y lo declara de una forma diferente. Lucas 22, el versículo 43, póngamelo en pantalla por favor. La única forma que uno puede vencer a Simón, la única manera que uno puede agarrar y sepultar a Simón, Jesús lo entendía claramente. Pero dice de que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El versículo que sigue, por favor, el 44. Y estando él en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo me puse a investigar acerca de esto, y esto tiene un nombre. Dice que es una, según la ciencia, una enfermedad rara. La agonía de Jesucristo era para completar la labor que se había asignado, cuando nadie quería dar nada por la humanidad, cuando nadie era dispuesto, capaz de dar su vida por ti y por mí. En el cielo hubo una pregunta: ¿quién irá? Hubo un silencio. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio algo, dio su hijo. La Biblia dice de que cuando había silencio, el hijo dijo: yo iré, yo voy a llevar el pecado de la humanidad, yo voy a llevar la maldición, yo voy a llevar el castigo, yo voy a llevar el sufrimiento. Y dice de que él se hizo carne para poder apagar el pecado en la cruz del Calvario. Pero ahí hubo un proceso. La agonía. Dice de que eso tiene un nombre. ¿Cuántos le dan una palma al Señor en esta hora? A su nombre, gloria. Gloria sea el Señor. Según el nombre de esta actividad, dice que es hemorroides, algo así dice. Hematrodosis. Gracias, amada, usted es científica. Dice de que esta enfermedad, dice de que es producido por una intensidad o una angustia fuerte, donde se rompen los vasos capilares y se mezcla con el asunto sudorífico y comienza a gotear como si fuera sangre. Lo que está diciendo la escritura era que tanto era la agonía y el sufrimiento de Jesús para poder matar al cuerpo. Ay, Dios mío.
digo o no se lo digo? Pero si lo quiere escuchar, bueno, atáquenme para poder decírselo. Jesús regresa y le dice a sus discípulos: todavía ustedes están durmiendo. Y dice la Biblia que ellos tenían los ojos cargados, estaban cansados. Y una de los primeros problemas que enfrenta la persona con la unción es el cansancio. Jesús quería que oraran por lo menos una hora, y ellos no pudieron. Pero la clave de esto está aquí. Jesús cada momento y cada rato se iba a Getsemaní a orar, se iba a los lugares altos a orar, se separaba para orar. Era para mantener la comunión con Dios y mantener a Simón en silencio. Y el problema aquí es que si usted tiene un problema con silencio, con Simón, no lo vas a resolver hablando con tus amigos. No lo vas a resolver buscando ayuda de los amigos. Jesús se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, pero no dependió de ellos. Se fue y se postró, se fue y se puso a orar. Lo que tú necesitas para poder matar a Simón es subir al monte, es quebrar tu alma, es rendirte ante Dios, es entregarte a Él, es decirle que obre en mi vida. Alguien aquí, por favor. Los Simones no se matan así por así. Los Simones se llevan al monte. Los Simones se matan en el monte. Los Simones se matan con la intensidad de la oración, una búsqueda desesperada por Él, una entrega por Él. Él está dispuesto a cambiarte, pero necesita relación. Los Simones necesitan el altar. Alguien puede dar gloria a Dios. Mira, era necesario que Jesús pasara por ahí, porque lo primero que representa el Getsemaní es la negación. La Biblia dice de que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No claudicó. Y hay momentos que Simón comienza a claudicar. Simón comienza a hablarte al oído. Simón comienza a decirte: tira la toalla. Jesús estaba ahí, pero como era un acto de negación, se estaba negando a sí mismo. Hay momentos que Simón le habla a la humanidad. Hay momentos que Simón quiere hablarle al cristiano y decirle: ya no puedo más. Imagínese usted si Jesús en ese momento hubiera renunciado. Imagínense, quiero que piensen, ¿qué sería el destino de la humanidad? Por eso usted no se puede rendir. Por eso usted no debe escuchar la voz de Simón. Simón es esta persona que está contigo de a diario. Simón camina contigo, se levanta contigo, duerme contigo. Simón está ahí, lo cargas encima, pero por dentro llevas a un Pedro. Por dentro llevas una eternidad. Por dentro llevas un Dios vivo. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Hay que llevar a Simón al altar. Hay que orar con intensidad para poder callar a Simón. No, ustedes no me están entendiendo, hombre. Ustedes están pasivos. Yo creo que Simón te está hablando y te está diciendo: no adores a Dios, por favor.
Simón es ese tipo de persona que llega a la iglesia y no quiere adorar. Simón es el tipo de persona que está en la casa y no quiere leer la escritura. Simón es ese tipo de persona que no quiere saber nada de ayuno. Alguien aquí, por favor. Yo sé que hoy van a agarrar a Simón y le van a decir: Simón, sométete a Dios. Simón, escucha a Dios. Simón, mira, Simón es ese espíritu de letargo que no te deja orar. Se siente cansado todo el tiempo. Sus ojos no pueden ver lo que Jesús está viendo. Fíjate que ellos estaban ahí. Jesús necesitaba por lo menos que ellos velaran con Él, que oraran con Él, que se pusieran en la brecha con Él. Era una situación difícil, amarga. A su nombre. Pero viene la segunda fase de Getsemaní, que a mí me agrada. La Biblia dice de que en el Getsemaní está la otra cara ahora de la moneda. Cuando en el mismo Getsemaní tenía la lucha entre lo natural para con lo espiritual, pero en ese Getsemaní era necesario que todo eso aconteciera, porque Getsemaní es precisamente el lugar de la prensa, el lugar donde se iba a prensar el olivo para que pudiera dar su aceite. Es el lugar donde se prensa el olivo para dar el oro líquido, que es el aceite de la unción. En el Getsemaní es donde se prensa el olivo para que salga el aceite que unge a los reyes, que unge a los profetas, que unge, ay Dios mío. Ahí estaba Jesús siendo prensado. Ahí estaba Jesús siendo formado. Ahí estaba Jesús sacando el mejor aceite. Ay Dios mío. Y ¿sabe qué? Una vez que lo crucificaron, una vez que él expresó lo que él temía: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? No que el Señor lo había abandonado, sino que llevaba en él el peso del pecado de todo el mundo, el universo entero, la maldición encima. Pero una vez que él se resucitó, él sacó el mejor aceite. Ese aceite está fluyendo. Es el aceite de la unción. Es el aceite, el oro líquido que se está vertiendo hoy. ¡Ay, Dios mío! Ese aceite sigue fluyendo. Ese aceite está ahí. Yo creo que hoy tú vas a salir de aquí renovado, porque el aceite te va a caer. Mira, escuche. Según los conocedores, el aceite se utilizaba para ceremonias religiosas. Y una de esas ceremonias es que ese aceite líquido se usaba para ungir a los reyes. Se usaba para ungir a los sacerdotes. Se usaba para ungir a los profetas. Los utensilios del lugar santo se ungía con este aceite de oro líquido. ¿Y sabe qué más hacía el aceite este? Este aceite se utilizaba para prender el candelero. Ese aceite también se utilizaba para el cuerpo humano, porque el aceite ese se utilizaba para cuando las personas tenían alguna enfermedad, alguna cicatriz. El aceite virgen de eso se utilizaba para ungir los cuerpos, para traer sanidad. No, usted no me está entendiendo. Usted está muy pasivo para lo que yo te estoy diciendo. Lo que pasa en el Getsemaní, después de que Jesús
pasó el proceso, fue obediente, se negó a sí mismo, le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Después que él pasó todo ese proceso, el aceite comenzó a fluir. Ese aceite está fluyendo hoy. Ese es el mismo aceite que la Biblia dice que vendrá sobre ti y va a podrir los yugos. No que lo va a romper, sino que lo va a pudrir. Yo no sé, hay que se ponga en pie en esta hora.